Estuve 1 año, 3 meses y al mes yo ya me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Por lo tanto, para el mundo corporativo esto puede sonar así como, ¿qué? Pero yo digo hoy día, yo enseño a las mujeres a encontrar su propósito, a las que están trabajando en ese trabajo que no te apasiona tanto. Mientras estás en ese trabajo, empieza a crear tu nuevo trabajo, que es prácticamente lo que hice yo. Yo al mes me di cuenta, me empecé a hacer estos clics, a los 3 meses ya estaba en las redes sociales, al siguiente mes ya estaba haciendo mi taller online, después a los meses empecé a tener mi primera alumna en mentoría individual, después creé la grupal, y así fui pasito a pasito mientras tenía mi trabajo. Y es difícil cuando tu alma te dice, quiero hacer esto, pero tienes que ir a hacer la otra tarea. Es como cuando éramos niños y uno quería jugar y la mamá te decía, no, tienes que hacer tu cama. Las responsabilidades versus las pasiones. Claro, responsabilidades versus pasiones, claro, y el trabajo uno lo necesita porque hay que mantener la casa, uno tiene responsabilidades. Y también aprendí a amar ese trabajo. ¿Quién es Marcia? ¿A qué se dedica Marcia? ¿En qué trabaja Marcia? Miguel, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento honrada de estar dando como mi testimonio que pueda inspirar a muchas vidas. Y bueno, contarte de que hoy día me dedico al crecimiento personal por una transformación que tuve en mi vida. Soy mentora, me llamé mentora porque he descubierto lo que realmente significa un mentor. Pero más adelante te voy a dar detalle de eso. Y ayudo a mujeres a encontrar su propósito de vida y convertirlo en un negocio rentable online. Porque hoy día el negocio online de verdad es rentable cuando lo haces las sesiones online. Y es una buena herramienta. Hoy día el negocio que tú tengas que no esté en las redes sociales no existe. Es como la plataforma y la visibilidad que le podemos dar a nuestros productos y servicios. Así que a eso me dedico hoy día, a dar estas mentorías de crecimiento personal inspirando vidas. Buenísimo. O sea, desde el crecimiento personal, ¿no es cierto? Ayudas a mujeres a conectar con su propósito de vida y transformar eso en un negocio rentable. No solamente que tenga algo de sentido, sino que también tenga la parte también financiera. Me imagino que ellas puedan vivir de lo que Exactamente. les gusta. El propósito de vida, yo trabajo con el modelo Ikigai, que es un concepto japonés, una filosofía de vida de los japoneses y que se basa en 4 pilares, que es con tu vocación, seguir tu misión de vida, dar al mundo lo que necesita y convertirlo en tu profesión. Entonces ahí está el hacerlo un negocio, el tú dedicarte a eso y cobrar por lo que haces, por tu tiempo, por tu energía y además vivir de esa pasión que es el propósito de vida, lo que te hace sentir cada día. Porque igual me imagino que hay algunas personas que, algunas personas que tienen como el hobby, la pasión, pero no lo monetizan y lo dejan ahí nomás. Quizás encontrarte a ti para esas personas signifique como realmente encontrar como las herramientas, el acompañamiento para digitalizarse, ¿no es cierto? Quizás en sus servicios o convertirlo en un curso online. Exacto. Me imagino, ¿no? Buenísimo. Oye, Marcia, ya entrando de lleno ya en tu historia, ¿cómo fue este viaje desde tu infancia a convertirte en esa Marcia actual que es mentora, que ayuda a mujeres a conectar con su propósito y hacerlo un negocio? ¿Cómo fue desde esta etapa de niñez, ¿no es cierto? Desde cuando eras más o menos niña. Y si tiene alguna conexión con lo que haces hoy día. Hoy tratando de buscarle la conexión, yo creo que en algunas cosas sí, porque yo creo que el mayor desafío está en lo que a nosotros nos cuesta. Lo que a ti te cuesta en la vida, ahí está tu mayor desafío y tu mayor crecimiento. Y a veces como nos cuesta no lo tomamos en cuenta, no lo valoramos y lo alejamos. ¿Por qué te digo eso? Porque yo hoy día hablo más de la cuenta. Y cuando niña era muy callada.
Era muy callada. Eh, y también se da por la estructura familiar, por donde uno se cría, que ahí yo también entendí ahora de adulta la repetición de patrones, que es algo que nos pasa toda la vida, pero no somos conscientes, no conocemos esto de la repetición de patrones y cuando tú lo descubres realmente puedes ver cuál es el sentido de tu vida hoy día y mirar tu pasado y decir, ahora entiendo muchas cosas. Entonces yo era una niña muy callada. Eh, Soy la segunda de 4 hermanos del primer matrimonio de mi papá y mi papá se volvió a casar y tiene 2 hijos más. O sea, somos 6 hermanos. Sí, hermano. 6 hermanos. Yo soy la segunda y, y debo decir de que al principio era muy callada. En las reuniones familiares, muy callada. Yo era, siempre estaba en segundo plano. Segundo plano de mi hermana mayor. Entonces, mis papás se separaron cuando nosotros teníamos cuando yo tenía 11 años. Se separaron y ahí no lo pasamos muy bien, en realidad. Fue un periodo muy, muy duro en la familia y después ahora de adulta yo puedo ver de que los 4 hermanos que vivimos la misma situación lo afrontamos de manera diferente. Ah, mira qué interesante. Sí, cada uno ¿Cuál lo es? toma de manera, cada uno con sus dolores. Ajá. A uno le dolió una cosa, a otro le dolió otra cosa, pero siempre hay un dolor ahí porque hay un quiebre. Y también pasa mucho de que uno responsabiliza mucho a los papás de esas separaciones, porque además el niño está acostumbrado a una vida, a un ritmo de vida, y de un día para otro te desarman eso. Y el niño no sabe qué pasa, no sabe qué está pasando. Entonces, faltaron muchas herramientas para llevar esa situación, muchas. Y uno como niña y después como adolescente culpa mucho a los papás. Culpa a los papás, al papá por estar más ausente, culpa a la mamá porque te habla mal del papá. ¿Y eso fue cuando tenías 11 años que ocurrió esa separación? A los 11 años. Mm. Y después de adulta, claro, tuve dificultades en el camino, tuve varios años sin hablarme con mi papá, después tuve temas con mi mamá. Y hoy día ya de adulta entiendo eso, sobre todo por la repetición de patrones, cuando uno se pone en el lugar de los papás y uno dice, no, tampoco tenían herramientas. Y si vamos a mirar la historia de ellos dos y la historia de sus papás, que eso es como mirar el linaje hacia atrás, te das cuenta de que no existían las herramientas. Claro. No hubo un acompañamiento como un profesional dedicado, digamos, a ese tipo de desafíos familiares. Y las herramientas que existen hoy día. Hoy día tenemos muchas herramientas para abordar distintos temas de salud mental. Que finalmente eso es salud mental. Entonces hoy día, ya entendiendo la repetición de patrones, poniéndote en el lugar de papá y mamá, de que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con lo que eran en ese momento, y también mirar la historia de tus abuelos. Y ojalá mirar unas 4 o 5 generaciones para atrás. Yo no he llegado tan allá. Pero cuando empiezas a mirar para atrás te das cuenta que hay patrones que se van repitiendo. Entonces, si yo le estaba exigiendo a mis papás determinadas acciones de cómo criar a sus hijos, si ellos no la conocían, si no la habían vivido, era muy difícil que me la entregaran. Y lo mismo hoy día, yo también soy mamá hoy día, tengo 2 hijos y desde que inicié mi crecimiento personal, yo digo, mis hijos son mis primeros alumnos. Entonces con ellos yo he aplicado todo lo que en algún momento yo sentí la falta. Hoy día lo entiendo y estoy ahí apoyándolos también para que ellos después, es como romper el patrón de la familia también, que ya yo no sigo transmitiendo eso hacia ellos, sino que ellos ya van a tener más herramientas para poder abordar después sus propios temas. ¿Te fijas? ¿Y en dónde crees que, con respecto a tus hermanos también, como decías, que a cada uno le pegó distinto, digamos, la experiencia, de adultos, como en qué sentidos te puede pegar, digamos, esa experiencia de separación de padres? Tú, por ejemplo, decías que eras quizás, tenías esta tendencia a ser muy callada, pero tampoco quiero asumir de que sea algo relacionado a ese quiebre o sea, esa separación de tus padres. Pero ¿qué ejemplos podrían ser de lo que genera eso después, durante los años posteriores?
cuando uno empieza a hacer cosas por una, como a sentirse, esto mismo que estoy haciendo yo, de salir, de hablar, de exponerme a las redes sociales, como que, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, y es tener esa fuerza de voluntad de al final decir, lo que yo estoy haciendo le va a ayudar a otra persona. Pero atreverse a hacer eso, en el camino tú te vas encontrando con limitaciones. Y ahí es cuando yo digo, tienes a la adulta y tienes a la niña. Y esta adulta que se atreve a hacer cosas, yo me demoré un mes en grabar el primer video para subirlo a las redes sociales. Entonces yo digo, ¿por qué? Están los miedos a exponerse, al qué dirán. Y lo primero que uno se pone aquí adelante es la familia. Claro. ¿Qué va a decir la familia cuando yo suba mi primer video? Y ves la cara de tu mamá y ves la cara de tu papá acá. Y eso es la niña. Es la niña la que se está manifestando. Con lo que vivió cuando niña, con la falta de papá o no mamá, lo que sea, pero es la niña la que te hace ver eso. Claro, en algún sentido es como sentirte cuando vas a grabar ese primer video, esa resistencia, ¿no es cierto? Porque de repente te salen las voces o las imágenes de tus padres donde no es un escenario donde te sientas como apoyada o acogida por ellos, quizás, y por todo lo contrario, quizás como que te sientes juzgada, quizás, criticada, no apoyada, capaz. Claro, porque cuando somos niños, lo primero que queremos es la atención de los papás. Los niños están todo el rato, mamá, 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 papá, 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 papá. O Y sea, eso es llamar la atención. podríamos decir que para crear contenido, una de las cosas importantes es también sanar la relación familiar. Podría ser, ¿no? El exponerse, el atreverte a ser tu propia yo, con tu esencia, sí. Y eso pasó a los 11 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasó más adelante? Digamos, apuntando quizás hacia la etapa del colegio. Bueno, ahí hubo un cambio grande porque nos cambiaron de colegio. Por esto de la separación tuvimos varios cambios, varias transformaciones como familia. Y me habías preguntado la diferencia entre hermanos, ¿cómo se siente? Ah, sí, pues. Sí. La hermana mayor, mi hermana hoy día, ella, no quiero hacer como una terapia aquí a mi hermana que no le gustan las terapias, pero es lo que yo he visto, lo que he detectado yo ya desde este punto de vista es que hay heridas de la infancia. Si seguimos hablando de como yo al exponerme, voy a tener miedo a lo mejor al rechazo, al abandono, que son una de las heridas de la infancia, que son las principales que la mayoría de las personas tenemos. Y también está la injusticia. Entonces mi hermana mayor asumió mucho su rol de hermana mayor, si lo vemos como niña, de una forma injusta. Porque mi papá se fue de la casa, nos quedamos a cargo de mi mamá, y la hermana mayor es como que hazte cargo de tus hermanos. Mi mamá después tuvo que salir a trabajar en algún momento y ella como hermana mayor, hazte cargo de tus hermanos. Entonces ella se puso una mochila que no le correspondía y esa es la herida de la infancia que a muchos niños nos pasa Claro, el sentir injusticia porque ¿por qué me tengo que hacer cargo de mis hermanos? Claro, si yo también soy niña, también quiero jugar. Soy niña también, claro. Claro. Entonces ella tiene como eso y se ve reflejado en algunas acciones y cosas que va haciendo ahora como adulta. Yo era muy callada, muy protectora de mi mamá y me di cuenta de que me guardaba mucho mis emociones, muy callada, y mi hermana era muy hacia afuera. Entonces ahí se van generando como diferencias. Mi hermano, el que viene después de mí, él vivía su vida jugando a la pelota, él vivió su mundo, pero también con sus cosas internas. Y el más chico, que ya era como más alejado de nosotros los primeros 3 hemos seguido por un año así. Y el más chico se aleja un poco y claro, él también se ven cosas que le afectaron de esa niñez, de haber tenido la falta del papá. La falta del papá. Claro, y tú eras más cercana a tu mamá, por eso como que la cuidabas, quizás eras más callada, en cambio tu hermana, que se hizo cargo de todos los hermanos, era más quizás extrovertida, porque como parte del rol que le tocó, digamos, por este desafío sacaba la voz familiar. Claro. Buenísimo.
Claro, y ahí ella sacaba más la voz y yo era más reservada. Nos hacían cantar, nos hacían distintas cosas, actividades que teníamos. Siempre era mi hermana la que hacía el discurso, la que daba las gracias, la que subía a cantar. Y yo ahí calladita. Ujú. Entonces a veces digo, ¿por qué estoy sacando hoy día la voz? Porque encontré esto del crecimiento personal, empecé a trabajar mi mentalidad y me di cuenta de que uno puede ser lo que uno quiera hacer, sin pedirle permiso a nadie. Y cuando encuentras este camino lindo, uno quiere compartirlo con el resto. Uno quiere ayudar. Y la forma de ayudar es transmitiendo el mensaje. Entonces ahí cuando tú dices, ok, quiero hacer esto, sí. ¿Y te cuesta hablar? Sí. Pero ¿qué pesa más? Transmitir el mensaje. Y ahí empiezas a romper tus barreras, a romper patrones, a, a hacer transformaciones en la vida, en tu propio. Claro, o sea, en el sentido de creación de contenido, no solamente crear contenido, quizás para tu negocio, no es solamente eso, sino que tiene también su parte terapéutica, donde tú te vas desafiando, ¿no es cierto?, continuamente como para romper esos patrones del rechazo, el abandono, quizás más de infancia, como para poder hacer esto, ¿no es cierto?, como de crear contenido. Sí, Ujú, ujú. contenido motivador. Y no creadora de contenido como hoy día existen los, ¿cómo le llaman? Los Influencers. influencers. Ujú. Yo soy influencio, así se dice, Yo influencio, sí. a las personas Ujú, en base a mi experiencia y a mí las inspiro. ujú. Para, en base a mi transformación y mi experiencia, yo las puedo guiar. Pero hay otros influencers que, claro, muestran los estilos de vida y la gente se inspira también por eso. Pero hoy día la diferencia con el mentor es que el mentor educa, es lo que tú decías. Es como dar un mensaje constructivo, de ayuda, de un poco de terapia, como dices tú, a través de algún Reels, una publicación. Buenísimo. Oye, y lo que te preguntaba en antes, como me comentas como desde tu infancia, esta etapa como desafiante, ¿no es cierto?, a nivel familiar, a los 11 años, ¿cómo fue después como la etapa como del colegio, quizás, no sé si lo quieras contar como desde básicas o algo así, pero por lo general me enfoco en la enseñanza media, cómo elegiste quizás electivos, si tenías electivo o cosas así como para ¿cómo fue ese camino como para ir descubriendo qué es lo que quería elegir? Eh, Mm. La verdad que nunca supe bien lo que quería, lo que me gustaba. Sabía que me gustaban más los números que las letras. Es como ujú. típico eso que uno hace esa diferenciación, Claro, la balanza del humanista con el... el humanista con el científico. Ujú, Y, y cuando entré al liceo, elegí en tercero medio que se hacía la elección de los electivos, elegí el científico. Y ahí, claro, tuve más matemáticas y todo, pero salí del liceo yo sin saber lo que yo quería hacer. Nunca tuve yo creo que es súper importante tener una guía, alguien que te vaya guiando de qué es lo que te gusta. No, siento que em, no tuve a la vista esas inspiraciones que me hicieran ver a mí, eso es lo que quiero. Pero también es por una estructura, es como por ir como con la vergüenza, así como que estás dentro de la familia y es como que uno sigue como el mismo caminito nomás y no se sale de ahí. Y siento que eso me pasó y me imaginaba mucho a mí trabajando en una oficina, porque yo veía a mi papá trabajar en una oficina, íbamos mucho al trabajo de mi papá, más mi papá nos llevaba a veces talonario, cosas así, y nosotros en la casa con mi hermano jugábamos a la oficina, jugábamos al negocio, jugábamos a la micro, bueno, hartas cosas, pero ajá, yo siento que inconscientemente desde chica como que sabía que conocía ese mundo nomás, ujú. conocía ese mundo. Por eso hoy día es importante, las redes sociales nos muestran mucho de salir a explorar, sale a explorar, prueba distintas experiencias, a los jóvenes sobre todo, que prueben qué les gusta, qué no les gusta, y está súper bien. Para mí antes era súper criticado eso de que entraba en una carrera 2 años y no es que no me gustó. Y está súper bien porque estás probando.
prueba la vida, aunque pruebes 5 cosas que no te gustan, estás bien, hasta que llegues a esa que sí. Pero ¿cómo vas a encontrar esa que sí si no pruebas las otras? ¿Te fijas? Pero la sociedad se critica mucho eso de que, ay, abandonó la carrera, no terminó, y ahora está haciendo otra cosa. No, y ahora está haciendo algo, nada que ver. Está súper bien. Claro, esa tendencia social de pensar de que tenés que seguir con un camino parejito, limpio Sí. y... O muchas veces terminamos estudiando lo que el papá o la mamá estudiaron, a lo que los papás se dedican, y uno sigue ahí repitiendo el mismo patrón. ¿Y cómo fue en tu caso? Entré a trabajar a una oficina. Entré a trabajar atendiendo clientes primero en un trabajo. Yo me embaracé muy joven, a los 20 años. Tenía mi pololo y tuvimos a mi primera hija. Vivía con mi mamá yo todavía. Y después, mientras tuve ese primer trabajo, estudié secretariado en Manpower. Y gracias a ese trabajo también me pude cambiar a otro trabajo, ya como secretaria, que antes se usaba mucho lo de secretaria. Hoy día ya yo creo que cada ejecutivo tiene su asistente o si no, o sea, uno atiende a varios y no necesitan más. Y entré a un trabajo. Y en ese trabajo fui escalando. Pasé como distintos departamentos y después tuve a mi segundo hijo, al Sebastián. Y ahí hice carrera. Yo creo que independiente de que uno tenga estudios o no, dentro de las empresas, yo me he dado cuenta que yo me voy mostrando y voy haciendo carrera, pasando de un cargo, cambiándome de cargo. Y así fue como pasé esos 2 trabajos hasta que esa empresa cerró, me quedé unos meses sin trabajo y encontré otro trabajo. Y ahí empecé como de cero de nuevo. Pero estuve 12 años en esa empresa y salí, ahí sí que hice carrera. Ahí yo digo que hice carrera pasando de como escalando cargo por cargo. Y también durante esos 12 años estudié mi carrera profesional porque también era algo social. Estando en el mundo corporativo es algo social de que si no tienes el título no puedes optar a un siguiente cargo, a un aumento de sueldo. Por lo tanto, busqué la carrera de Ingeniería en Administración, mención Finanzas, y me puse a estudiar a mis 34 años. Claro, hiciste carrera en 12 años, trabajando como pega de oficina, pero igual cambiando en cargo, ¿no es cierto? Y después de ese tiempo estudiaste ingeniería en administración. En Administración. Buenísimo. Sí. Ahí con tus 2 hijos también. Mamá, trabajadora y estudiante. Estudiante. Sí. No, pero es bonito ese desafío. Fueron un poco más de 4 años de mucho esfuerzo. O sea, de dejar fin de semana de familia, que a veces, hoy está el cumpleaños, vamos a celebrar. Lo siento, tengo que estudiar. Y el fin de semana era para ordenar las cosas en la casa y para estudiar. Porque el día en la mañana que los niños al colegio, después yo a trabajar, después yo me iba a estudiar. Y en la noche preparar para el otro día. Y así la rutina por mucho rato. Y es harto esfuerzo. Es harto esfuerzo. Claro, mientras estabas sacando la carrera, trabajabas y aparte cuidando a tus 2 hijos. Sí. Wow. Pero eso trae siempre los frutos. Es complicado en el momento, sí, pero también es importante disfrutar el proceso. Decir, ya sé que estoy estudiando para mi carrera, estoy estudiando para mi mejor futuro. Hoy día me pierdo un cumpleaños, me pierdo una salida, no pasa nada, me focalizo en esto porque yo sé que es por un periodo y me focalizo ahí. Y bueno, saqué la carrera y me ascendieron en mi trabajo. Es que era lo que era mi propósito, de yo decir, si yo quiero seguir escalando, tengo que tener mi título. Saqué el título y me ascendieron. ¿Y cómo fue esa experiencia? En realidad me ascendieron antes de terminar. Estaba en 3er año cuando mi jefe me cambió el cargo a ingeniero. Estaba como analista, me cambió a ingeniero. Pero él me dijo, tienes que sacar la carrera. Compromiso, sí, compromiso. Y yo saqué la carrera. Y después al tiempo ya pasé a tomar una jefatura. Y ahí tuve un equipo a cargo. Pero
la sociedad te impone eso del título, después de eso viene que el diplomado, después viene el magíster, y vamos juntando títulos que yo digo, te sirven para el camino, uno va creciendo en el camino, pero siempre hay un techo, siempre hay un techo. Y después que esta empresa se fusionó con otra y me tocó salir, armaron una nueva estructura entre las dos empresas. Por lo tanto, hace un año antes que nos avisaron que esto estaba pasando, yo ya sabía que eso que había una posible salida. O me quedaba o salía. Y hoy día cuando yo miro para atrás, yo agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, pero yo miro para atrás y yo digo, ¿por qué no haber aprovechado ese año para haberme preparado? Para haberme preparado para mi salida. Porque uno sale con el finiquito. Hay mucha gente que tiene su desvinculación laboral y sales con tu finiquito y el finiquito después se te va de las manos. Y eso es porque tampoco tenemos un manejo de financiero, finanzas personales, cómo administrar el dinero, cómo invertir, si invierto en mí o no invierto en mí. Pero finalmente, ¿qué hacemos? Gastar. Gastar. Entonces, nos vamos de vacaciones, pagamos unas cuentas porque nos sentimos así aliviados. Y después seguimos gastando y entramos de nuevo en la máquina de seguir a buscar otro trabajo. Y así me pasó a mí. Seguí buscando otro trabajo. Pero aquí pasó algo. Cuando yo salí de ese trabajo, como salí en una salida masiva donde salieron, no tengo el número de cuánta gente salió de la empresa, pero eran dos empresas que se fusionaron. Por lo tanto, en ese momento cuando yo salió mucha gente, pero hasta el día de hoy siguen reestructurando. Pero ha salido mucha gente, porque de dos tuvieron que hacer una. Y bueno, con esa salida, la empresa me regaló un programa de outsourcing de reinserción laboral. Y ahí empezó mi transformación. Ahí empezó. Primero porque yo no sabía lo que era invertir en mí. Pagar un programa para ayudarme a mí a desarrollarme como profesional, como persona. Fue lo primero como que hice como clic. ¿Y de dónde salió este programa? No lo conocía y me encantó. Y en el programa básicamente te ayudan a prepararte para buscar ese nuevo trabajo, pero desde el punto de vista de decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy primero? ¿Quién soy yo? Y empezar a sacar todo eso, ¿quién soy yo como profesional, como persona? ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Qué ofrezco en las empresas? Y bueno, de todas esas preguntas que iban saliendo, íbamos armando el currículum. Y también hacer el listado de todas las empresas donde yo quería ir a trabajar. Cuando siempre se suele hacer es como que hoy estoy buscando trabajo y uno al final termina trabajando donde toca. Claro, en ese sentido es como pasar desde la forma pasiva de encontrar trabajo a ser más activo, protagonista. A ser protagonista, a romper ese miedo de cuando uno dice, oye, estoy sin trabajo, estoy buscando trabajo, que uno lo siente, pero se transmite también con la otra persona, es que te miran así, oh, pobrecito, está sin trabajo. Sí, pues, como, uno es como pobrecito, pena. sí, damos pena cuando estamos sin trabajo, damos pena. Y bueno, a romper eso, a prepararte bien para la entrevista con harta actitud de decir cuál es mi valor que yo te voy a aportar a ti en la empresa. Y me preparé con ellos, con el programa, lo hice así, pero al pie de la letra, todo lo que me decían lo fui haciendo. Después terminé con reuniones de redes, que era algo que yo tampoco conocía. Yo tuve 3 trabajos, pero en mis últimos 12 años no salí a buscar pega, entonces estaba fuera de ese ambiente. Y claro, ya aprendí a hacer las reuniones de redes, a contactar a la gente, a presentarme y qué era lo que yo ofrecía. Y así se fueron abriendo las redes. Esa persona te da otro contacto, después vas con ese, te da otro contacto y se hace una red. Y así. Ahí en ese punto me llama la atención harto porque toda mi vida, de distintas personas, me han dicho como esta creencia de, pucha, no, es que el que tiene pega es porque tiene pituto. El típico como pituto de, tenís el tío que te va a dar pega al tiro cuando salgáis de la universidad. O si te quedaste sin pega, tenés el tío o alguien, un familiar por ahí, un conocido que te va a dar pega. Pero si no tenías ese contacto, estáis jodidos. Como que siempre he escuchado esa creencia social y lo que tú estás compartiendo ahora es como que lo encuentro súper valioso. Porque en realidad hay una estrategia,
hay herramientas, hay una metodología que tú compartes aquí que te hace buscar esos pitutos o personas, entre comillas, que te ayudan como a finalmente conseguir la pega que tú estás buscando. Y Sí, no lo que te toca, sino lo que tú realmente estás buscando como para ti misma. sí. Eso me queda de... Tú creas tus pitutos. Tú Es creas tus como, pitutos, eso. es como eso. No es suerte. O No, sea, no es azar, no es no, aleatorio. no. Y sabes que yo llegué al trabajo, yo encontré trabajo en un mes y medio. Y llegué a Ajá. ese trabajo por 2 contactos. Ujú. De toda la red que moví, por 2 contactos llegué al mismo trabajo. Y Mm. justo estaban buscando a alguien de ese cargo. Es que por eso te digo, cuando uno empieza a mover la energía, cuando uno se empieza a mover y empieza a armar esta red, tú llegas a eso que estás buscando, lo empiezas a traer. Pero ahí hay algo que yo aprendí después, no sabía que lo estaba haciendo, de que es justamente cuando uno se pone una meta y uno tiene claro lo que quiere y empiezas a accionar con el foco a eso que tú quieres, lo vas a manifestar. Mm. Claro, y algo que te quería mencionar es que lo que tú descubriste en este programa, que fue después de haber, ¿no es cierto?, como tú me mencionabas, como después de haber trabajado 12 años y que se fusionaran estas dos empresas para ir recién haber tenido esa oportunidad donde invertiste en ti, en este programa, a mí me pasó en un taller, pero porque ya tenía la crisis. O sea, como que veo los dos escenarios donde no hay un sistema que esté dentro o integrado en el sistema educativo estos acompañamientos, como Mm. son muy O sea, yo no externos al... invertí, la empresa fue un Y de hecho, beneficio de la pues, empresa. imagínate. Si la empresa no me lo da, yo no sé qué habría, Entonces por qué encuentro rumbo habría como que, claro, seguido. está tan fuera del sistema educativo, de que no te lo basan en la universidad, ni en el colegio, sino como que uno tiene que estar buscando eso por fuera. Siento que muchas personas pierden esa oportunidad. No estoy diciendo igual, bueno, igual cada cual puede buscar sus propias respuestas y soluciones y encontrar igual estos programas, pero Sí. que no estén integrados dentro de como el formato educativo me llama mucho la atención. Es que el sistema educativo es el colegio, la universidad y las universidades, dándote el diplomado, el magíster y siempre a través de las universidades. Pero hay muchas empresas que se independizan, personas mismas que viven estos procesos, dicen, yo voy a crear una empresa para entregar esto y dar a conocer que esto también existe y también te sirve. Hay mucho, pero si tú no lo conoces, si no tienes una guía, alguien que te diga, mira, también existen estas alternativas, uno no sabe Mm. y no las ve, entonces sigues por el camino normal. Y como tú decías, o sea, en un mes y medio conseguiste la pega que tú estabas buscando a través de, no sé, 2 contactos, algunas conversaciones, pero que claro, veo como que a través de este programa tenías la meta clara y las herramientas para saber cómo presentarte, hacer networking, conocer gente nueva y contarles como lo que tú más o Exacto. menos estabas buscando. Lo encuentro buenísimo, porque eh, la mayoría o el común es como tirar el currículum nomás, de manera Y- súper pasiva y no te estás sí, involucrando en ese proceso, ¿no? exacto. Cómo lo ves tú? Es Eso. como la necesidad, así como no, necesito trabajar por las lucas y ya lo que venga, trabajo en Mm, lo que venga. Y llamáis al amigo y te recomiendan por una cosa y al final te sale la primera pega y te vas. claro. Y quizás suene feo, pero es como dando pena en el proceso. Como en vez de como lo que tú viviste, donde realmente se nota una persona como tú que estás empoderada, diciendo qué es lo que buscas, cuáles son tus fortalezas, tu experiencia y mostrando tu valor en el proceso. Claro. En cambio, encuentro que quien no tiene estos tipos de programas de empleabilidad o cosas así, acompañamiento, etcétera, como que da esa transmisión de pena o de pucha, pobrecito, pobrecita que no tiene pega, se quedó sin pega, Claro. etcétera. Y quizás eso es lo que yo decía al principio, que cuando uno dice estoy buscando pega, es que da pena, po. Pero quizás es por el proceso que usábamos o que Igual usamos. culturalmente también está tomado así, pues como que de pena, así como, oh, pobrecito, ya voy a ver dónde dejo tu currículum, pásamelo y Claro, veo qué hago. bueno, sí, también Pero puede ser, hay que romper ese patrón. sí, pues sí. Y bueno, estábamos entonces en la parte donde tú tomas este programa, ¿no es cierto? Lo tomas al pie de la letra, consigues nueva pega y ¿qué pasa de ahí?
Uy, ahí es magia. Después, bueno, no, para contarlo, Ujú. yo empecé este programa y también encontré a mi mentor en YouTube. Mm, ujú. No sé por qué llegué a él, pero él habla de los principios metafísicos. Por eso yo digo que el trabajo lo manifesté, Ujú. porque es parte de lo que uno aplica con los principios metafísicos y lo empecé a escuchar, lo empecé a escuchar. Él escribió su libro, La voz de tu alma. Él Ujú. se llama Laín García Calvo, es español. Y cuando lo empecé a escuchar en sus distintos contenidos de sus videos de YouTube relacionados a la metafísica, me empezó a hacer muchos clic, 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 clic. Principal, salir del victimismo, Mm. hacerte responsable de tu vida y tú construyes la vida que quieras tener. Y es justamente lo que ese programa en paralelo me estaba diciendo. Anda a buscar ese trabajo que tú quieres tener, qué es lo que quieres entregar, dónde quieres trabajar, cuánto quieres ganar. Y lo manifesté con foco y claridad. Y en abril, eso fue, yo el programa lo hice en febrero y a fines de abril yo entré al trabajo. Después de pasar todas unas pruebas psicológicas y todo el proceso, yo en abril ya estaba trabajando junto con mi mentor, que también me estaba ahí, él abriendo un mundo, me compré su libro, lo leí, me empezó a transformar mis creencias, mi vida, así como la forma de mirar, de ver a mis papás, yo eso lo aprendí ahí, Ajá. de ya dejar de culpar a la mamá, yo mi mamá la jugué muchos años, porque eh, con mi papá siempre fueron perro y gato, siempre fueron perro y gato. Entonces yo decía, mamá, estoy cumpliendo 40 años y todavía, o sea, en mis cumpleaños yo no podía invitar, era uno o lo otro. Para el cumpleaños de mi hijo también era uno o lo otro. Y siempre estaba cerca de mi mamá, me alejaba de mi papá. Si me empezaba a acercar a mi papá, se alejaba de mi mamá. Entonces siempre viví eso que a mí de grande me afectó mucho, pero cuando empecé a leer a mi mentor, a escucharlo y a aplicar aquí en mi vida, yo ahí empecé a entender la repetición de patrones. Mm. Empecé a entender las creencias limitantes, empecé a entender de que uno se tiene que hacer responsable. Nadie es culpable de la vida que tiene, porque al final la vida que tú tienes la vas adquiriendo de acuerdo a la crianza que tuviste, donde te criaron, al entorno y a la sociedad. Lo que viste, lo que escuchaste, tú te vas moldeando de eso. Entonces nadie es culpable de la vida que tiene. Sí somos responsables Mm. de ver eso y decir, ¿sabes qué? Esto aquí ya no me gusta estar enojada con mi mamá. Ahora entiendo por qué y voy a empezar a cambiar. Yo. Todo parte de Me uno. encanta esa frase de no somos culpables, pero sí Sí, responsables. responsable. Mm. Entonces empecé con mi mentor hace mentorías también y me metí a la mentoría de él, entré creo que en abril o mayo, entré a su primera mentoría y ahí invertí en mí. Me Mm. costó 1.500 € la primera mentoría. Guau. Miguel, si hoy día yo me pregunto es cómo lo hice, fue así. En mi vida había desembolsado dinero así para mí. ¿Y por qué? Porque más que creer en mi mentor, yo estaba creyendo en mí. Ujú. Porque cuando tú haces eso, tú crees en ti. Y claro, y él me va a dar herramientas para yo seguir avanzando. Si ya había tenido tanto cambio solamente escuchándolo a él en YouTube y después en su libro, yo dije, no, yo quiero estar con él. Ah, mira. Y ahí entré a su mentoría y claro, entré a mi trabajo y estaba como en paralelo ya con todo eso. Y también pasó de que cuando tú dejas de trabajar, mi hermana me preguntó, me dijo, ¿no se te ocurre hacer un emprendimiento, dedicarte a algo? Y yo ahí dije, emprender, para mí el emprender no estaba para nada en mi cabeza, para nada. Es más, él lo rechazaba. Lo rechazaba, ¿por qué? Porque yo estaba en mi zona de confort en Mm. ese trabajo, con mi sueldo fijo a fin de mes, la seguridad y todo eso en una empresa grande, reconocida, con muchos beneficios. Y yo digo, ahora, mientras más beneficios te den en la empresa, más atrapado te tienes.
haciendo... Menos ganas te da de emprender. Claro, menos ganas, pues. Y en esta empresa cada cierto tiempo había un cambio, reestructuraciones, y siempre llegaba un ex compañero de afuera que había creado su empresa y estaba prestando servicio a la empresa ahora. Y yo, ¿hiciste tu empresa? Sí, ¿y ahora qué haces? No, esto y esto. Y yo, "Uy, no, yo emprender, que el problema, el tema de la facturación, de que las ventas, no iba conmigo. Y yo no, rechazaba el emprender. Y cuando mi hermana me hizo esa pregunta, yo dije, ya, a ver, ¿qué me gusta hacer? A mí me gustaba mucho tejer. Ese era como mi hobby de tejer. En pandemia me lo tejí todo. Y pensé en hacer un negocio de lanas. Dije, si hago algo, voy a hacer algo de lana, medio turístico, como enseñar a la gente a hacer telares, como que por ahí va una cosa. Y claro, y conecté con mi mentor, porque él también me hablaba de emprender y de hacer negocio. La mentoría de él era de negocio y dije, él me va a enseñar a hacer mi negocio. Y cuando entré, sorpresa, lo único que hizo fue cambiarme mi mentalidad. Pero se trataba de negocio igual, esa Sí, mentoría. de negocio, el negocio digital, pero lo primero es cambiar la mentalidad. Porque si yo no rompo estos patrones que son inconscientes de pensar de que el emprendimiento no es para mí, que el emprender es difícil, que la gente cuando emprende después se retira, no sé, pueden haber muchas creencias inconscientes que uno tiene que empezar a descubrirlas, porque si no, ese inconsciente te para. ¿Y qué descubriste en esa inversión que hiciste en cuanto a tu mentalidad? Mi propósito. Y algunos patrones también que te limitan de repente y que Sí, pudiste trabajar. sí, el mismo tema del emprendimiento. Yo rompí ese patrón ahí, de ya quitarme esa nube de que veía el emprendimiento como algo ajeno a mí o algo dificultoso. Me acerqué. Me acerqué a que... ¿Y cómo lo ves? Cuando tú ves gente que lo está haciendo. Y si esa gente puede, si alguien puede, tú también puedes. Claro, eran cercanos tuyos del trabajo que veías que... No, la gente que estaba en las mentorías conmigo. Y también, También. aparte de esa gente que te Bueno, rodeabas, sí. y me imagino que ellos tomando acción y tú los veías como... Sí. Y ver a esas personas que van tomando acción, que van cambiando su mentalidad y van teniendo resultados. Y tú dices, ¿y por qué yo no? Pero si estás ahí igual aprendiendo desde cero Claro. igual que ellos. Sí. Esa Entonces, sinergia como grupal. es súper importante estar en la comunidad que te hace crecer. Yo creo que eso es clave. Uno solo es más, se puede, yo creo, pero es más difícil. O sea, me imagino por Es más la comunidad lento. igual, porque si vives normalmente rodeado de personas que no están en ese entorno de negocios, haciendo negocios o emprendimientos, digamos, y vuelves a tu casa y están tus papás o gente simplemente que no está en ese mundo, como que es muy difícil Son como dos romper la realidades. inercia como para mantenerse Sí. con las ideas de emprendimiento. Sí, a mí me pasó hoy día que yo vivo como dos realidades en mi vida. Cuando estoy metida en mi mundo, en el online, y cuando salgo a la calle, para mí yo soy otra. Ajá. O sea, me siento diferente y veo el mundo diferente también. Entonces, cuando vuelvo a mí, es como, es mi zona conocida, es mi propósito y ahí fluyo. Pero encontré mi propósito en el camino porque yo pensé que era el emprendimiento de las lanas y cuando empecé como a preparar todo eso para hacerlo, me di cuenta que no sabía tejer. Pero tampoco quería como mejorar la técnica ni nada porque mi mentor me hizo leer, que era otro patrón que yo rompí, yo no leía. Yo era muy mala para leer y yo creo que también en parte eso es un patrón que hay que romper porque en el colegio nos obligan a esa lectura mensual de un libro que no siempre te gusta. Y es como que, ay, el libro, la prueba del libro, la prueba del libro. Y nos obligan de chicos a esa prueba del libro. Entonces, al final, con eso no incentivan a la lectura, te obligan a la lectura. ¿Y qué pasa? El niño, no, que lata, yo no quiero leer. Y no quiere, empezamos a rechazar la lectura. Entonces, cuando empecé a leer el libro de mi mentor, que me lo leía así, y él decía además, léete este, empecé a comprar libros, empecé a leer libros, a conocer más, y ahí me encantó leer. Por lo tanto, ya no podía tejer. No podía tejer. Y yo digo, yo cambié las lanas por los libros. Ajá. Y me quedé con los libros.
Y él también tiene un programa donde te hace, es una mentoría para escribir tu primer libro, tu primer bestseller. Y entré a la mentoría, bueno, al tiempo después entré a esa mentoría eh, para escribir mi primer libro. Me anticipé un poco al... Ajá. Un Todavía no adelanto. es un adelanto. Pero encontré mi propósito, que era el dar mentorías. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el Sí, propósito? Si lo podías como... Sí. el ser mentora. Y el mentor es el que enseña desde su propia experiencia, desde sus resultados. Y todo esto que yo estaba viviendo, transformando en mi vida, que dejé por una situación externa a mí, salí de ese trabajo de empleada. Después yo seguí con el mismo patrón porque encontré ese trabajo. Pero en el camino, cuando ya estaba con mi mentor y llevaba un mes trabajando, ahí yo dije, no, Marcia, no quiero más de esto. Y no era ni siquiera la empresa, no eran las personas, no, era yo. Yo estaba cambiando. Entonces había algo, me estaba como resistiendo a ir a hacer el mismo trabajo que yo apasionaba. Me apasionaba, yo controlaba presupuesto en la otra empresa. Veía CAPEX, OPEX, control de gestión, control de contratos, procesos, muchas cosas en esa empresa que yo amaba hacer. Y cuando llego acá a ver la parte de presupuesto, y yo acá era muy valorada por lo que yo hacía, pero llegué acá y era como que, no, ya no quiero seguir haciendo esto mismo. ¿Por qué? Porque estaba ya leyendo, estaba cambiando mi mentalidad. Me encontraba también con gente que me decía, Marcia, ¿cómo estás? Y yo hablaba de mí así como, y se notaba eso, y me decía, oye, ¿en serio los cambios? Y yo sí. Y ahí como que empecé a descubrir que me gustaba hablar de estos cambios que yo estaba teniendo. Y que la gente, cuando me encontraba con amigos, con gente conocida, estaban atrapados como en los mismos problemas, en las mismas, y era como... Y no me daba cuenta de eso, que yo antes estaba igual. Nos juntábamos a conversar y los temas de conversación eran siempre los mismos. En cambio ahora ya no, yo no quería tener esos temas de conversación. Del problema, era como, ya, sale del problema, resuelve. Hablemos de emprendimiento, hablemos de crecimiento, hablemos Me de... imagino que también impactó en tus relaciones, o sea, de, Sí, ¿no? mucho. Cómo impactó en tus Me quedé relaciones? sola. Ah, te quedaste sola, así, directamente. ¿Has escuchado la frase, el camino del guerrero empieza por la soledad? No, nunca, pero me hace mucho sentido. Es así. Porque tú empiezas a ser la oveja negra. Yo no entendía lo que era la oveja negra. Cuando chicos le decíamos oveja negra a mi hermano chico porque todos éramos de la U, de otro grupo de la Católica, y él dijo, no, yo soy del Mm, Colo-Colo. el Y él era como diferente, el el que diferente, tomó el camino diferente. el que tomó el camino diferente. Mm, Esa es la oveja negra. Pero, ¿sabes que hoy día es como siéntete orgulloso de ser la oveja negra? Porque estás rompiendo patrones. Estás creando tu propia vida. Entonces ya no sigues el patrón, que no es malo tampoco, no es malo. Pero te abres a decirte, ¿es realmente esto es lo que yo quiero en mi vida? Y dices, ¿qué es lo que yo quiero? Listo, y me atrevo. Hay un tema aquí que son como de nuevo, o sea, las relaciones. ¿Cómo fue, si te acordáis quizás alguna en particular? Porque me imagino que si dices, oye, me quedé ya sola después de darme cuenta de esto y cambiar mi perspectiva interna quizás, me imagino que al menos con una persona te acuerdes como cómo fue no sé si llamarlo ciclo de cierre de relación, de cómo lidiaste con eso quizás. Si puedes comentar alguna experiencia con alguien en particular donde te diste cuenta, chuta, ya no calzamos, no estamos vibrando igual desde la misma energía, desde los mismos intereses quizás. Bueno, Y cómo viviste ese proceso? me pasó Ah, con tu hermana ya. con mi hermana, porque yo lo entendía desde mi lado, porque, y además el mentor también te lo dice, porque Mm, todos los que empiezan a hacer estos cambios, a todos les pasa lo mismo, porque uno empieza a hablar así como dueño de la verdad, mm, entre comillas, dueño de la verdad, y finalmente es lo que uno también está aplicando en su vida. mm. Y la otra persona lo ve como ataque. Yo eso sentía con mi hermana. Claro. Era como que yo subía mi contenido a las redes sociales, yo estaba hablando de un tema Mm,
y como que el mensaje era para ella. Y no, pues yo estaba entregando mi mensaje, pero a ella le llegaba. Ajá. ¿Por qué? Porque ella estaba en esa situación de no cambiar, Claro. de no cambiar. Entonces, y lo que tú dices es súper importante, y un día yo se lo dije, nuestras vibraciones están cambiando. Por eso nos alejamos, porque vibraciones que vibran igual se juntan y las que no se separan. ¿Y cómo solucionaste esa brecha, digamos? Dejando, no, yo aprendí a soltar. ¿Es como les decís, oye, me pasa esto? ¿O simplemente sin explicaciones dejáis a la gente? Con los resultados. ¿Cómo lo hacís? La única forma que las personas que al principio te rechazan porque es que es normal, es como, ay, esta se volvió loca, ¿qué está haciendo? ¿Qué está hablando? Porque te conocen de una forma y ahora te ven totalmente diferente. Y hay una creencia también de que creen que la gente no cambia. No, si la gente no cambia nunca. ¿Y a esas personas les diste una explicación, oye, o cerraste puerta, digamos, con ellas? No cerré puertas, sí lo solté a mi familia como en general, de verdad. Yo también me sentía como la rara. La rara porque ya los temas de conversación, de verdad, ahí uno empieza a notar. De que cuando hablamos del problema familiar de allá, de que la prima, de que el sobrino, del que el no sé qué, y en vez de contribuir en una conversación, era como que la crítica, no, mira cómo lo hizo, mira lo que está Claro. haciendo. Que No van calzando contigo, en realidad. claro, Las es cosas como tema general en las reuniones Y familiares. ahí lo fuiste, digamos, soltando. Y yo, y yo más callada que nunca. Ajá. Estuve mucho tiempo muy callada en las reuniones familiares, Mm, muy callada, mm, porque observaba y además no tenía tema de conversación, claro. porque yo no iba a entrar en esa conversación, porque yo estaba cambiando en mí y yo ya me estaba diciendo a mí misma, no hablar de otros, no culpar, hazte responsable. Entonces, lo hacemos inconscientemente, que cuando hablamos, yo también, o sea, yo me hice todo mi análisis para atrás y yo en mucho tiempo, en muchas instancias de mi vida fui víctima, culpaba a otros. Entonces, yo hice mi propio recorrido y sané eso mío. Mm. Claro, ahí iba el punto, pues, de que quizás lo sanaste todo eso dentro de ti. No necesariamente como tan directamente con las personas, quizás. No, De es repente. individual, es Mm, interno. Y claro, no tengo que ir a decirle, mamá, sané. No, eso se demuestra. Ajá. Con los resultados, después tus papás te miran, ok, ya sé. Y yo creo que el cambio grande fue cuando lancé mi libro. Ahí se dieron cuenta. ¿Qué pasó ahí? Porque me dijiste que me habías mencionado como una mentoría, algo así Sí, con esta misma persona, ¿no es cierto? sí. Que a todo esto se llama Laín García Castro. Laín García, ¿vale? ¿Y cómo tomaste con él como para escribir un libro? Sí. ¿Era de ahí? Una mentoría ¿Ya? paralela a las que venía haciendo, Y la tomaste como adicional? la tomé adicional. ¿Y cómo fue esa experiencia? Hermosa, maravillosa. O sea, porque también te ¿Qué te ayuda llamó mucho. qué te motivó primero a escribir ese libro? O a tomar digamos, mentoría como para escribir Siempre, tu libro. cuando yo partí con esto, me di cuenta de que él me hablaba mucho del romper patrones. Ujú. Así que lo mencionaba en su libro y todo. Y yo siempre sentí que eso fue los primeros cambios que yo empecé a hacer, romper mis propios patrones. Y lo asocié mucho que yo te contaba que yo quería hacer un emprendimiento de lanas, me gustaba tejer. Y cuando uno teje un chaleco, por ejemplo, ese diseño del chaleco está hecho en un patrón. Y uno sigue el patrón para tejer ese chaleco. Mm. Y cuando dije, dejo las lanas por esto y el rompe tu patrón, me hizo como mucho sentido decir, yo rompí mi patrón pensando que quería hacer algo de lana. Ajá. Y hoy día me voy a dedicar a hacer mentoría rompiendo patrones de Claro. creencias. Conservaste lo en común, Claro, que algo estaba en en las común ahí. lanas, pero ahora en el formato mental, digamos, los Exacto. patrones mentales, etcétera. Entonces empecé a crear contenido, subir contenido en las redes sociales, porque también empecé a aprender de él, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ábrete las redes sociales, empieza a subir tu primer video, atrévete a exponerte a las cámaras, que eso a muchas personas les cuesta. Muchas personas que tienen mucho conocimiento
experiencia, algo que transmitir al mundo, no lo está haciendo porque tienen miedo a exponerse. Entonces, romper esa barrera también es romper el patrón, trabajar en uno. Bueno, lo trabajé, empecé en las redes sociales y empecé a hacer talleres online, talleres presenciales, creé mi comunidad, que la llamé Rompe tu Patrón, y ahí el grupo de WhatsApp traía personas para diariamente entregar este contenido y ayudarlas ahí también en el proceso que ellas tuvieran. Se generaban conversaciones muy intensas a veces, muy lindas, había como de todo. Y de ahí nació Rompe tu Patrón. Y cuando conocí los distintos programas que tenía mi mentor, entre ellos estaba escribir el libro, me di cuenta que a medida que yo empezaba a hablar de esto, a la gente le llamaba mucho la atención. Y claro, yo antes de entrar acá no tenía idea que existía este mundo del crecimiento personal. Era como algo, estaba ahí, pero no era consciente de qué realmente significaba. Wow. Y cuando me introduje en esto, yo dije, no, esto tiene que salir a la luz. Hay muchos libros, hoy día hay muchos libros de crecimiento personal, pero yo dije, bueno, yo tendré que transmitir mi propio mensaje desde mi propia experiencia, y en mi libro se llama Rompe tu Patrón. Me encanta porque viene de tu propia experiencia, no necesariamente como creando la base de tu libro a partir de referencias de otros, sino que te diferencia porque estás exponiéndote ahí a poner tu propia historia, tu relato, y está buenísimo. Y claro, tú traías la experiencia de esta primera inversión que hiciste en ti, donde cuentas de que rompiste ciertos patrones, ¿no es cierto? Te abrió, digamos, la mentalidad. Y después viste mentoría adicional, la tomaste para escribir tu libro y le llamaste Rompe tu Patrón. Rompe tu Patrón. Y en esa mentoría él nos ayuda mucho a trabajar el síndrome del impostor. Que hoy día tú dices, ¿y qué es eso? Es justamente el creerse algo que tú estás dando pasos hacia lo desconocido. Primero, estás transformando tu vida y estás dando pasos de que es algo desconocido, por lo tanto lo hacemos con miedo además, porque el miedo siempre es a lo desconocido, porque no sabemos qué hay al otro lado. Pero yo te aseguro que si das ese paso va a haber, aunque no te resulte, igual hay crecimiento, igual hay algo lindo al otro lado. Y decir, ¿quién soy yo para escribir un libro? ¿Tú vas a escribir un libro? O sea, mi familia se enteró un mes antes del lanzamiento de que yo iba a lanzar el libro. Ahí les avisé, voy a hacer el lanzamiento de mi libro. Y fue así como, ¿qué? Porque si yo les decía antes, yo ya estaba trabajando mi síndrome del impostor. Ajá. Pero ellos me iban a transmitir una vibración, una energía de lo que yo me decía a mí misma. El trayecto. Claro, yo me decía a mí misma, o sea, Marcia, tú vas a escribir un libro. Yo me lo decía a mí misma. Imagínate, yo estaba trabajando esa creencia en mí, y si se lo digo a otra persona que no cree, claro. O sea, ¿cómo? Me iba a bajar. Tendrías que haber trabajado también el cómo enfrentar también esa influencia, entre comillas, negativa o opuesta o confrontacional a lo que tú estabas creando en tu libro. Entonces trabajé eso para poder escribirlo, porque yo no soy escritora. El libro nació del WhatsApp de mi comunidad. Un día dije, ¿Ya? ¿Cuáles son los temas que yo tengo que escribir en mi libro? Los de mi comunidad del Rompe tu Patrón. Ajá. Y se los dije a ella. Me fui al inicio del chat y empecé a registrar todos los temas que yo les transmitía diariamente y con los que ellos conectaban, y se generan las conversaciones. Y de ahí yo empecé a armar mis títulos y mis subtítulos del libro. O sea, básicamente te tomaste de los contenidos que tú ya habías creado anteriormente y los que habían de alguna manera reaccionado las personas. Exacto. Interaccionado quizás, hablado de eso y ahí nació mi libro. Y empezaste a darle, a darle forma. Pues, porque armé títulos, subtítulos, y estos son los temas que tengo que traer a mi libro. Buenísimo. Es que no hay que inventar la rueda. Eso es algo que yo también he aprendido mucho, que no hay que inventar la rueda. A veces queremos hacer algo súper novedoso para decir, no, yo voy a hacer esto y voy a inventar. No necesitas inventar.
Haz lo que otros están haciendo, pero desde tu esencia. A mí nadie me dijo que fuera a mirar ese chat. Me nació. ¿Por qué? Porque estaba trabajando mi mentalidad. Cuando tú trabajas la mentalidad, empiezas a despejar toda esa mugre que no te deja ver como las oportunidades, no te deja ver para dónde tienes que ir. La empiezas a sacar, a limpiar. Y claro, empiezas a ser más creativo. Y yo dije un día, voy a ir a mirar qué he estado hablando ahí. Y ahí uno de van a los temas habías dicho tú, por ejemplo, que era el síndrome del impostor. ¿Qué otros temas averiguaste ahí que estaban en esa comunidad que te sirvieron para armar el libro? Para el libro, de que, bueno, parte de mi historia, contar la transformación en la historia en el libro, Ujú. pero siempre focalizada a entregar el conocimiento a la otra persona. Ujú. Porque desde mi propia historia quizás no iba a ser tan llamativo, pero sí hay que introducirla como para la inspiración. Y después viene todo el contenido que uno entrega para que la persona lo tome y lo trabaje. Buenísimo. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, empezaste a armar desde ahí, desde esos temas, el libro. ¿Cómo lo pudiste llevar durante el tiempo? ¿Cómo no cediste, digamos, a la procrastinación y cómo al final lograste eh, escribirlo completamente, digamos, sin Mira, desistir en el aquí proceso? te cuento. ¿Ya? Yo cuando entré a trabajar, a este trabajo que manifesté, Ujú. donde duré 1 año 3 meses. Estuve 1 año 3 meses y al mes yo ya me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Mm. Por lo tanto, para el mundo corporativo esto puede sonar así como, ¿qué? Pero yo digo hoy día, yo enseño a las mujeres a encontrar su propósito, a las que están trabajando en ese trabajo que no te apasiona tanto. Mientras estás en ese trabajo, empieza a crear tu nuevo trabajo, que es prácticamente lo que hice yo. Yo al mes me di cuenta, me empecé a hacer estos clics, a los 3 meses ya estaba en las redes sociales, al siguiente mes ya estaba haciendo mi taller online, después a los meses empecé a tener mi primera alumna en mentoría individual, después creé la grupal, y así fui pasito a pasito Mm. mientras tenía mi trabajo. Y es difícil cuando tu alma te dice, quiero hacer esto, pero tienes que ir a hacer la otra tarea. Es como cuando éramos niños y uno quería jugar y la mamá te En decía, el no, limbo. tienes que hacer tu cama. Las responsabilidades versus las pasiones Claro, o tus intereses responsabilidad versus personales. pasiones, claro, y el trabajo uno lo necesita porque hay que mantener la casa, uno tiene responsabilidades. Y también aprendí a amar ese trabajo, Mm. porque al principio uno genera rechazo, es como que no, yo ya no quiero trabajar aquí, me quiero dedicar a esto, pero oye, espérate, y no podés llegar y salir. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que yo pueda avanzar en lo que a mí me apasiona? Es que yo ame esto. Porque si yo aquí me siento mal, me baja la vibración, me baja mi energía, mi mentalidad va a estar negativa, por lo tanto acá no voy a fluir. Entonces, ¿qué hice? Amé mi trabajo. Mm. Lo tuve que amar. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, es todos los días que llegáis a la oficina y te dices, ya, tranquila Marcia, ver el lado positivo, ver cuál es el beneficio que tienes acá, cómo vas a aportar tú y tranquila, vamos tranquila, llamando al trabajo, sintiéndome bien ahí también en el lugar donde uno pasa más tiempo en ese trabajo que en la casa con los hijos. Entonces, lo tuve que empezar a amar. Y a fines de ese año, yo ya llevaba varios meses, a fines de ese año, yo fui a una obra de teatro de mi sobrina, ¿Ya? que tiene 12, no, ahora tiene 13, Ajá. en el teatro de la comuna donde yo vivo. Yo vivo en Buin. Ujú. Yo llevo 5 años viviendo en Buin y nunca había entrado a ese teatro, el teatro municipal. ¿Ya? Me encantó. Me encantó. Entonces terminó la obra de mi sobrina y nos subimos al escenario a saludarla. Me metí a los camarines, lo conocí por dentro, me paré en el escenario, miré las butacas y dije, ¿cuánta gente cabe aquí? O sea, 600 personas caben ahí. Y me paré ahí y dije, aquí yo voy a lanzar mi libro.
Y cerré los ojos y lo sentí. Y cerré los ojos y me vi con mi libro en la mano y toda la gente ahí abajo felices y yo con mi libro en la mano, con mi ojo cerrado, lo sentí y lo visualicé. Al año yo estaba lanzando mi libro en ese teatro. ¿Qué pasó durante ese año? Yo seguí con mi mentoría, seguí con la mentoría grupal, seguí mi trabajo y pasó ya después que yo quería ya escribir el libro, si en mi mente ya estaba escribir el libro, cuando yo me paré en ese teatro ya quería escribir el libro, pero no era el momento. O sea, yo quería escribirlo ya y sacarlo ya, ¿no? Tenía que pasar ese proceso. ¿Y qué pasó? Que claro, yo ya llevaba 1 año o 3 meses con ese trabajo que quería amar, amaba. A veces se me bajaba un poco, después otra vez vamos amando ese trabajo, mientras yo acá fluía. Pero sentía como que esto me estaba a mí frenando. Yo quería escribir el libro y mi libro, era el libro, yo quería escribir el libro, pero no me estaba dando porque además tenía que subir contenido, estaba con mi mentoría. Y este trabajo sentía yo que me quitaba tiempo, me quitaba energía. Ay, ¿cómo hago? Y yo creo que el pensar también y sentir eso hizo de que la relación con mi jefe andaba ahí. Andaba ahí, sí. Y yo la sostenía, pero yo sabía que no. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. En un intercambio de mail, no sé qué, pasó algo ahí y dije, no, Marcia, no más. Ahí llegó tu basta ya. Llegó mi basta. Pero ahí también yo dije, no puedo llegar y renunciar. Claro. Entonces, ¿qué piensa uno como trabajador? Dice, voy a negociar mi salida. Vale. Entonces, para no irme de un día para otro, voy a avisar que me voy, me quedo 1 mes, negocio mi salida, lleva súper poco tiempo. Y uno arma su plan por el lado de acá, Ajá. ¿cierto? Pero el empleador, uno también se pone de repente en el lugar del empleado, de decir, pucha, si te quieres ir, ándate nomás porque tenemos que negociar, no sé qué. Entonces yo estaba con ese dilema, dije, bueno, es la opción que tengo, no pierdo nada en ir a preguntar y ver qué pasa. Entonces, listo. En la mañana yo decidí eso después de una reunión con mi jefe. Y en la tarde hablé con mis hijos y les dije, está pasando esto. ¿Ustedes confían en mí? Que yo me dedique 100% a esto, saco mi mentoría adelante, voy a escribir mi libro. Sí, mamá, dale. No tenemos que apretar el cinturón, va a pasar. Listo, dale, mamá. Porque hay que conversar en la familia. Y al otro día llego a la oficina, teníamos un tema que hablar con mi jefe, lo coordiné así y dije, hablamos ya. Me dijo, ya a tal hora yo te aviso. Y cuando me avisó, me entregó mi finiquito. Me entregó mi finiquito. Y yo ahí dije, wow, yo sabía que era mutuo. Sabía que había una, porque además yo tampoco estaba como entregando todo ahí porque estaba con mi alma acá. Entonces, yo sabía que en un momento esto iba a pasar, de que se iban a separar las aguas y de que tenía que salir de ese trabajo. Sí, yo sabía que tenía que salir de ese trabajo. Pero yo seguía porque tenía que mantener mi casa, tenía que hacerlo crecer, reforzarlo más para poder dar ese salto. Pero me entregué. Yo dije, Dios, universo, cuando tú digas, yo voy a seguir ahí hasta cuando tú me tengas ahí. Y por eso trabajaba el tema de yo sentirme bien en ese trabajo, porque no era yo la que iba a tomar la decisión. De eso estaba súper clara. Y cuando pasó esto, yo dije, son señales. Dije, ya, mañana negocio, es el momento de salir para yo escribir mi libro, y mi jefe me da el finiquito. Te juro que fue así como que, universo, me sorprendes. Porque el universo, yo pensaba quedarme 1 mes más capacitando a alguien para entregar mi cargo, no sé qué, pensando lo que me iban a decir del otro lado. Y el universo me sorprendió diciéndome, no, Marcia, ni 1 minuto más acá, te vas ahora. Y con toda tu plata. Y me fui, feliz. Y todos me miraban así como que algunos medio choqueados, tristes porque me iban a echar de menos. Y yo feliz. Y así la sensación de que tenías como esa separación de aguas, de estar Sí. dividida en tu trabajo y en tu... Y yo dije, ya, ese es mi momento de dedicarme 100% a esto. Y yo sabía que ahí iba a fluir.
Escribí mi libro en 2 meses. Yo tenía 50 páginas escritas, así desordenadas, como con títulos, así como cosas. Y en 2 meses escribí el libro. Me puse en contacto con una chica de la maquetadora, después el que la imprenta. Yo salí a fines de junio, julio-agosto. En septiembre la maquetadora tenía ya el borrador, que lo estaba ordenando, y ella se demoraba 1 mes, y en octubre mi libro se fue a la imprenta y fines de octubre yo lo lancé. Así, todo calculado. Y a fines de octubre. Y también yo dije, ¿cómo me consigo este teatro para lanzar mi libro? Y también hice todas las gestiones que había que hacer para llegar a ese teatro. Y se me fueron abriendo las puertas. Y todo fluía. Todo fluía. Y yo entregada, ya, en el momento que sea, cuando sea, entregada, y todo fluyó. Oye, ¿y cómo invitaste a gente Sí, toda mi gente. al lanzamiento? Fue, me imagino, no sé, pues, la comunidad que tú tenías de repente. Como 90 personas fueron. 90 personas, que yo digo un número para el lanzamiento de tu primer libro. Quizás está bueno ese número. Pero llegaron. También es otra pega esa. Es otra pega, porque también hice el listado en un Excel, así ya. ¿A quién llamo? Amigos, ex compañeros, ex jefe, vecino, toda la lista. Y empecé un día. Todos los días, llamando. Y todo así como que, ¿en serio escribiste tu libro? Hay algunos que, ya, pues sí, mándame los datos. Y hay otros que súper emocionados. Y también es un proceso del síndrome del impostor. Porque, claro, hablaba con uno que... y después hablaba con el otro. ¿Sabes cómo la energía? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaba? Sí, la cuando energía. Le traes la noticia. Pero es súper bueno hacer este ejercicio, porque tú con eso más confirmas de que finalmente lo que importa es cómo te sientas tú. La otra persona tiene sus creencias, tiene sus pensamientos. ¿Le va a agradar o no le va a agradar? Eso es totalmente lejano a mí. Claro, tú estás haciendo la invitación nomás. Dejo la invitación y los que quieren llegan. Justamente. Y llegaron. Y también te servía igual como filtro para cachar, oye, quiénes son las que están más afines a tus ideas nuevas, a tu nueva transformación, nueva faceta, quizás nueva etapa de tu vida. Claro, también. Y hay otros que están súper cerrados, como que no entienden esto. Oye, ¿y cómo planificaste el qué tenía que pasar en ese lanzamiento? Como estudié. De lo que quizás comunicaste ahí como mensaje. ¿Cómo fue el lanzamiento en sí mismo en ese día? Qué importante eso, porque yo no he hecho ningún curso de comunicación, ni de oratoria, ni nada de eso. Yo me largué a hablar, pero sí estudié. Estudié de YouTube, de gente que te decía qué hacer en un lanzamiento de libro, porque ya está todo ahí para estudiar en YouTube. ¿Ya? Y vi distintos videos que decían de qué hablar, cómo contar la historia, cómo hacer la estructura de lo que uno quería decir. Buenísimo. Y yo dije, había muchos niños invitados a mi lanzamiento, o sea, como familia. Claro. Dije, ¿cómo entrego este mensaje de romper patrones a todo el mundo? Sin que porque suene tan técnico. Claro, porque hoy día, si bien me dedico a ayudar a mujeres a encontrar su propósito, mujeres que están trabajando, y más de 40, estoy como más focalizada. En ese momento el romper patrones y la invitación era abierta. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Y bueno, mientras uno empieza a hacer cosas, empieza también la creatividad a dar vuelta, y en eso di con las frases de las películas de Disney. ¿Ya? Ay, qué Dios, ahora si me preguntáis, no sé si me voy a acordar de alguna. Más o menos. Pero de películas de Mulan, de Alicia en el País de la Maravilla, vale. del Rey León. Para conectarlo con la parte de los niños. Sí. ¿Ya? Y claro, ahí armé una presentación en base a frases. Y con esas frases fui hablando mi contenido. Como que lo desarrollabas mientras pasabas por esas frases que elegiste. Y la presentación atrás era solamente la imagen de la película con la frase, y yo me largaba a hablar. Buenísimo. Oye, pero un dato. Yo soy súper como de los datos al detalle, así como por cuánto agendaste quizá el espacio, tenía una duración o era abierto a lo que durara. No, era 1 hora. ¿Era 1 horita? Sí, era 1 hora y duró 50 minutos mi presentación. Ah, buenísimo. Sí, ni siquiera miré el reloj. ¿Y cómo fue el cierre de eso? O sea, ¿cómo terminó después? Bonito. Ajá. Primero, mira, me gustó porque yo no tenía una estructura de lo que iba a decir, sino que lo mismo que yo ya venía trabajando,
transmitiendo el contenido en mis redes sociales, en mis talleres que estaba dando, con mis mentorías, mis alumnas en mentoría 1-1, ya tenía todo ese bla bla. Y me lancé con eso. Me lancé con eso en algún momento. Quise hacer como un guión de lo que iba a decir y no, como que me sentía como extraña. Porque como además lo escribía. eso. Sí, lo escribía y dije, no, esto se me va a olvidar eso no te fluye. y no me fluye. Entonces, ¿qué hice? Me hice apoyar por las láminas Sí. y me subí al escenario y fluí. Pero ya teníais la narrativa de haber practicado Sí. esas explicaciones, descripciones o el mensaje que estabas dando Sí, ese día. ya tenía la práctica. Claro. Así que fluí arriba del escenario. Después de eso nos fuimos a la casa de un primo a celebrar, a hacer un brindis. Así que fue súper lindo, súper lindo. Y al otro día yo estaba con una mentora con la que trabajo la energía. Y justo se dio que ella hizo una sesión como individual en Zoom. Nos fuimos a conversar entre las compañeras y después volvíamos a la sala con ella. Y mi compañera se hizo súper rápido, no, que me tengo que ir. Y se acabó rápido la sesión y se fueron. Y yo volví a la sala con mi mentora y quedé sola con ella ahí. Ella vive en París y es colombiana. Y quedé sola con ella y le digo, ¿sabes que me siento súper rara? Porque anoche acabo de lanzar mi libro y hoy día me siento vacía. Vacía, vacía. Es como que, ¿y ahora qué? Y ahí hay cosas importantes. Primero, disfruta el proceso. Porque cuando llegas a la meta, ese momento es tan corto que ahí es como que se termina todo. Por eso hay que disfrutar el proceso. Yo creo que lo disfruté mucho desde que lo escribí, que la maquetación, el diseño de la portada, la conversación con la imprenta, llamar a la gente al teatro, coordinar todo en el teatro con la persona encargada, ir a probar antes del lanzamiento, como 4 horas antes para ir a probar el audio, la grabación que hice, todo eso. Disfrutar el proceso. Pero lo importante es después saber qué viene después. Y claro, ahí yo no estaba tan preparada con el después. ¿Dónde voy a ofrecer mi libro? ¿Dónde va a estar? ¿En qué librería? ¿Voy a ir a alguna feria? ¿Voy a hacer alguna charla donde lo puedo mostrar? Esa parte no la había preparado. Y me sentí así, vacía. Pero ya sabía que era eso lo que tenía que empezar a trabajar. Así que eso fue un sábado. El día lunes yo ya me puse así full a ver dónde iba a estar mi libro y eso empecé de nuevo otro proceso, a disfrutar ese otro proceso. Y esa es la clave, disfrutar el proceso. O sea, supiste cuál era el próximo paso. Ya, este es mi próximo objetivo y... Sí. Sí, pues me imagino que duró súper poquito esa sensación de, ya lo lancé, listo. Sí. Y... ¿cómo continuó eso? Digamos, sigamos también conectando con la actualidad, como si nos dirigimos más hacia tu actualidad, ¿no es cierto?, a tu presente, de cómo estás haciendo hoy día las cosas, cómo conectamos desde ese momento hacia más un poquito tu actualidad, digamos. Sí, mira, cuando yo empecé en este mundo, aprendí el mundo de las mentorías, sabía cuál era mi paso a paso y así lo iba haciendo y entre medio salió el libro. Y claro, al principio uno se ve de tal forma y con el libro en la mano y es como que ya un logro. Pero ahí no termina. Entonces, ya después, ¿qué viene? El siguiente paso. Entonces, cuando uno mira para atrás y ves todos esos pasitos que has ido dando, es una clave para tú mantenerte en el camino. Porque así como yo lo veía de afuera antes, cuando estaba de empleada, que el mundo del emprendedor es difícil, yo te digo que sí, es difícil. No es fácil. No, para nada es fácil. Pero es fácil, lo puedes hacer más armonioso y más llevadero cuando tú estás primero conectada con tu propósito, cuando estás en una comunidad que te sostiene, ya sea la de tu mentor, de otra mentoría, de lo que sea, mantente en la comunidad y en el entorno de la gente que está emprendiendo, que va un pasito más adelante que tú, la que va un pasito más atrás, mantente ahí. Porque es como que es lo que me pasó con el programa de reinserción laboral, que yo siempre les dije, este programa es como que estáis sin pega, qué lata, pero ellos te sostienen en el proceso. Como ya saliste y te llevan al siguiente trabajo. La comunidad, cuando estás acá en la comunidad de lo que quieras hacer en realidad,
Lo que tú quieras hacer, entra a esa comunidad donde hay gente que está haciendo lo mismo que tú, porque es la única forma que tú te motives y a seguir creyendo de que eso es posible para ti. O sea, propósito, comunidad y siempre estar en compañía de un mentor. Siempre estar en compañía de un mentor. Es que la comunidad te la da el mentor. La comunidad te la da el mentor. Y trabajar la mentalidad. Porque a medida que uno va rompiendo barreras, vas creciendo, van apareciendo nuevas creencias. O sea, te vas desafiando constantemente. Te vas desafiando constante. Y esto es un desafío de todos los días. Y de todos los emprendedores, me imagino también. Sí. Independiente a qué te dediques particularmente. De todos, de todo. Estar en crecimiento constante. Yo hoy día estoy en mentoría de marketing, la mentoría de energía, trabajo mi mentalidad, sigo leyendo. Entonces, es como ya mi filosofía de vida del día a día. Entonces, cuando tú me decías, hoy era mamá, estudiaba y trabajaba, para mí es seguir en eso. Ajá. Es seguir en eso, con la diferencia de que hoy día estudio lo que a mí me apasiona. Claro. En ese momento yo estudiaba ingeniería en administración, donde tenía un ramo de economía, un ramo de logística. Y que tenías que pasar por la responsabilidad, ¿no? Claro, que tenés que estudiar igual, siento que yo me dedicaba a presupuesto, pero igual tenía que saber de logística, de marketing también. Ahí cuando lo vi era como, y ahora estoy estudiando marketing. Y en cambio ahora estás estudiando puras cosas que tú eliges. Que yo elijo, que le sirven a mi negocio y me sirven a mí. Y a tus clientes también. Sí, para yo seguir creciendo. Buenísimo. Oye, y tocando ya, nos quedan unos minutitos como para poder ir cerrando el capítulo, el episodio. Me gustaría como saber más tu actualidad, quizás es lo mismo que también estabas compartiendo recién, pero en cuanto a tu actualidad y también objetivos quizás o desafíos que te estás poniendo este año, próximamente, objetivos personales tuyos a nivel profesional. Sí, hoy día estoy 100% dedicada a las mentorías. Estoy con un grupo de chicas en el programa que creé también, donde las ayudo a encontrar ese propósito y convertirlo en un negocio digital, tomando mentoría de marketing para aprender estrategias del algoritmo de las redes sociales, del paso a paso también para generar un flujo permanente de tener alumnas. Yo creo que ese es mi desafío del 2025. Es como armar esta base de mi negocio, de estar permanentemente atrayendo a las personas que yo las pueda ayudar. Claro. Que yo las puedo ayudar. Y eso es estrategias de marketing. Ajá, por eso estás enfocada en eso y aparte también acompañando a un grupo de chicas que tú dices Exacto. que la estás acompañando en esto de conectar con su propósito y rentabilizarlo y hacerlo negocio al final. Así ¿no? es. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me gustaría preguntarte igual, como estamos ya dándole como un giro al cierre, si hay algo más que te gustaría compartir, sumar a esta conversación que hemos tenido. Como consejo, siempre estar trabajando en uno mismo, adquiriendo herramientas para trabajar en uno, porque queremos hacer cosas en la vida y no nos damos cuenta que son estas limitaciones que yo te mencionaba, que me encuentro en la vida ahora, desde adulta, que vienen desde mi infancia. Entonces también cuando uno quiere tener éxito y tiene logro y tiene metas, van a aparecer estas cosas y uno siempre tiene que ir a mirar el origen, la niñez. Entonces cuando vamos atrás a ver la niñez, vemos nuestros padres, el entorno donde nos criamos, solemos en la sociedad en general culpar, ¿no? Que en el mundo, en el lugar donde yo me crié, y culpamos la vida que hemos tenido. Y ahí la frase que te gustó, hagámonos responsables y los cambios siempre empiezan desde adentro. Siempre yo me hago responsable. Yo dejo de culpar, yo dejo de ser víctima y me hago responsable de la vida que quiero tener. Me encanta, sí, y de hecho te lo dije, es como la frase que me llamó mucho la atención, es como, oye, de verdad, somos
no somos culpables, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, como tú decías, y por otra parte, pero somos responsables. Faltó la otra parte, a veces, como para hacerse cargo. Bueno, un paréntesis para agradecerte, obviamente, las cosas que aprendí de ti, antes de preguntarte dónde te pueden seguir, pero me encantó todo esto de lo que tú mencionas, de invertir en uno mismo, de esta etapa de tu historia que invertiste 1,5 millones en La primera, fue mentoría, la y primera. que fue la primera, ¿no es cierto? Estas ideas de emprendimiento, del tejer al principio que tú comentabas, pero al final era como ver los patrones mentales, más allá de los patrones que veías como cuando tejías, me encantó eso. ¿Qué otras cosas me gustaron? El de romper tus propios patrones también y atreverte a pesar de que no tengáis un entorno familiar que pudo haber apoyado ese proceso, quizás como que sentirse de oveja negra también de repente, también me identifiqué mucho en tu relato con respecto a eso, con la oveja negra, porque también por mi parte fue así mi historia, y saber cómo lidiar con eso, po. Y otra cosa que me llamó la atención es como cuando te visualizaste en el teatro y después un año después, ¿no? Como que lo hiciste en la realidad, se manifestó, se concretó. Y hay algo que yo siento que me habría costado mucho si hubiera sido tú, es como compatibilizar esto que tú dijiste, el trabajo con lo que tú estabas emprendiendo. Y llevarlo, las dos cosas, a pesar de que te sientes en esos tiempos o en ese periodo como con las aguas divididas, súper desafiante y lo encuentro súper eh, valioso el que lo hayas considerado como amar tu trabajo, como para también poder dedicarte a la transición que ibas a pegar después a futuro. Eh, y eso, un poquito interesante, me encanta también que hayas mencionado todo lo de tu libro, temáticas súper específicas que trae, como eh, el ¿cómo se llama lo del impostor? El síndrome del El síndrome del impostor, por impostor. ejemplo, todo eso. Eh, Así que, nada, agradecerte esos aprendizajes y también preguntarte para las personas que nos escuchen, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar en el mundo digital? En, en Instagram, como soy Marcia Martínez, Ujú. en LinkedIn también, Marcia Martínez Vázquez, que son las dos plataformas que más estoy usando ahora. Y el libro está en amazon.com y también está en Social Book, que es una página de la imprenta de mi libro. También en la parte de la Eso imprenta. con envío a todo Chile en Social Book. Excelente. Bueno, entonces nada más que agradecerte, Marcia. Me encantó haber escuchado tu historia, todo lo que compartiste en este espacio. Muy valioso lo encontré y obviamente estaremos compartiendo esto con las demás personas. Muchas gracias, Miguel, por todo.